En la cena me dejaron claro que el viaje a Italia era solo para quienes aportan. Sonreí, fingí calma, al volver a casa, cerré el acceso a todo. A las 5:17 de la madrugada, mi hermano envió un mensaje desesperado: no podemos abordar. Durante la cena, Mariana dijo con calma: es para quienes realmente aportan. Camila, con una sonrisa sarcástica, agregó: al menos te avisamos. Yo respondí: gracias por la sinceridad. Después de eso, regresé a casa, cerré el portal de pagos y eliminé todos los dispositivos vinculados. A las 5:17 de la mañana, Esteban me escribió: no podemos abordar, llama a la aerolínea. No respondí, más tarde llegó la primera llamada. Jamás en mi vida había sentido tanta rabia. Ni cuando Camila destrozó mi coche y se rió de ello. Ni cuando Mariana abrió una tarjeta de crédito a mi nombre cuando tenía 19. Ni siquiera cuando Ricardo me dijo que tenía que ser un hombre después de que me despidieran durante la pandemia. Pero aquella cena, tan cuidadosamente preparada, fue lo que rompió algo dentro de mí. No fue un estallido inmediato, sino una ruptura lenta y fría, que de pronto hizo que todo tuviera sentido. Habían escogido su restaurante favorito, Bianches. No por la comida, sino por el ambiente. Manteles blancos, aceite de oliva importado, y platos con nombres que nadie podía pronunciar bien. Yo llegué puntual, como siempre. Incluso me vestí bien, con la esperanza ingenua de que tal vez esta vez solo querían una noche tranquila en familia. ¡Qué iluso fui! Todos ya estaban allí. Mariana me dio un beso en la mejilla como si no hubiese ignorado 3 de mis llamadas la semana anterior. Camila ni siquiera levantó la vista del teléfono. Esteban asintió como si fuéramos colegas, no hermanos. Ricardo me ofreció esa sonrisa apretada que siempre usa cuando va a soltar algo desagradable. Al inicio, todo parecía normal. Pan, vino, quejas de Mariana sobre la seguridad en el aeropuerto, a pesar de que su vuelo era al día siguiente. Incluso me reí por algo tonto que dijo Esteban sobre su entrenador. Por un momento, parecía una familia. Entonces cambió el ambiente. Aunque no supieras lo que venía, podías sentirlo. Mariana esperó hasta que sirvieron la pasta. Apenas había dado el primer bocado cuando dejó el tenedor, miró a Camila y soltó: es para quienes realmente aportan. Silencio. Nadie reaccionó de inmediato. Camila sonrió, sin molestarse en disimular. Esteban no apartaba la vista de su teléfono, pero sus hombros se tensaron. Ricardo se limpió la boca con la servilleta como si fuera otro miércoles cualquiera. Al menos te avisamos, agregó Camila. Ni me miró al decirlo. No hacía falta. Todo estaba ensayado. Solo pude responder una cosa: gracias por la sinceridad. Y lo decía en serio. No porque lo agradeciera, sino porque al fin dijeron lo que pensaban desde hacía años. Yo no era parte de la familia. Era el respaldo financiero, la red de seguridad, el que podía ser pisoteado mientras siguiera pagando el suelo. La idea del viaje a Italia había sido mía. Quería hacer algo especial. Llevábamos más de 10 años sin viajar juntos, y pensé que tal vez podría ser un nuevo comienzo. Planeé todo: vuelos, hoteles, recorridos. Gasté casi $30.000 que había ahorrado en 2 años. Supuse que me reembolsaría en parte. Ese era el acuerdo no dicho. Pero aparentemente, su plan era irse sin mí. Decidieron que yo no era lo suficientemente ambicioso, que no comprendía lo que era construir un futuro. Todo eso lo hablaron a mis espaldas, para luego soltarlo como si no tuviera importancia. Pagué la cuenta, claro. Nadie ofreció. Nunca lo hacen. Me levanté y me fui sin despedirme. Al llegar a casa, no grité ni rompí nada. Solo encendí la laptop y empecé a cancelar cada cosa. Vuelos, hoteles, autos, cada reserva. El sistema me permitió recuperar un 80%. Perdí $6,000 solo por evitar la humillación al otro lado del mundo. Luego desvinculé todos los dispositivos. Mariana, Ricardo y Camila tenían acceso a mi app de viajes. Los eliminé. Después bloqueé sus correos. Terminé a eso de las 3 de la madrugada. A las 5:17, Esteban envió su mensaje. Para las 6, ya tenía 5 llamadas perdidas de Mariana, 2 de Ricardo, 3 de Camila. Un mensaje de Ricardo solo decía: ¿qué hiciste? A las 8:10 volvió a sonar el teléfono. Respondí: ¿estás fuera del apartamento? Quiero que te vayas antes de la próxima semana, dijo Ricardo, y colgó.
Me quedé parado en el silencio, observando el lugar que había sido mi hogar por 2 años. Técnicamente, era suyo. Les pagaba $1,000 al mes por vivir allí. Era menos que el valor de mercado, sí, pero vivía bajo control constante. Decidían cuándo podía usar el aire acondicionado, quién podía visitarme, qué muebles eran aceptables. La próxima semana no. Comencé a empacar esa misma mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí libertad. No respondía más llamadas ni mensajes. Empaqué con calma, no por temor, sino porque quería recordar cada momento, cada prenda doblada, cada cajón vacío, cada objeto que alguna vez sentía afortunado de tener bajo su techo. Querían que me fuera en una semana. Me iría en 2 días. Antes del mediodía ya tenía la mitad de la cocina empacada y 3 bolsas de ropa listas. A eso de las 3 de la tarde, encontré en internet un departamento amueblado de una habitación en una zona tranquila. El dueño se había mudado a Canadá por trabajo y necesitaba a alguien de inmediato. Le escribí. Me llamó en menos de 10 minutos. Después de una videollamada y una transferencia por Venmo, el lugar era mío por 6 meses. Así de fácil. Sin fiadores. Sin papá tiene que aprobar. Sin preguntas absurdas sobre si realmente necesitaba una segunda almohada. A la mañana siguiente, vinieron. Estaba arrodillado sellando una caja cuando escuché el golpe en la puerta. Sabía que eran ellos. No necesitaba mirar. Abrí. Mariana sostenía un tupper con pastelitos daneses, como si esto fuera un desayuno familiar. Ricardo detrás de ella, manos en los bolsillos, mirando el suelo. A través del bolso de Mariana, se escuchaba la voz de Camila por altavoz. Mariana dijo que tal vez habían sido algo impulsivos. Ricardo comentó que yo estaba en un mal momento emocional y que estaban dispuestos a perdonarme y dejarlo atrás y dejaba de comportarme de forma irracional. Tuve que contenerme para no reír. ¿Irracional? ¿Por dejar de financiar su viaje a Europa? ¿Por no dejar que me humillaran y además esperar que pagara la cuenta? La voz de Camila se coló desde el teléfono. Dijo que estaba actuando de forma hostil. Que estaba destruyendo años de familia por un solo error. Que era una reacción exagerada. Y fue esa palabra, drama, la que lo rompió todo. Les dije la verdad. Toda. Solté cada pequeño recuerdo que había guardado dentro durante años. No solo lo del viaje. También cuando pedí un préstamo para la cirugía de espalda de Ricardo porque el seguro no la cubría. O las veces que cancelé salidas porque Mariana me hacía sentir culpable por estar ausente. Recuerdo todas esas veces en las que terminé pagando 2 meses de alquiler de Camila porque juraba que su compañera de cuarto se había ido de repente. Años enteros de dar y dar sin recibir siquiera una disculpa. ¿Y ahora, pretenden llamarlo drama? ¿Actuar como si no entendieran nada? Los vi ahí, parados, fingiendo escucharme. Mariana soltó algo sobre que yo estaba reescribiendo la historia mientras Ricardo me pedía que me calmara antes de quemar todos los puentes. Demasiado tarde para eso. Les dije con claridad que me mudaría en 2 días. No. No necesitaban preocuparse por la renta. No. No necesitaba su ayuda. No. No iría a las cenas de los domingos. Y no. Tampoco quería volver a saber de ellos. Cerré la puerta y se quedaron ahí. No regresaron esa noche. Tampoco en los 2 días siguientes. Cuando llegó el momento, me mudé. El apartamento era pequeño y un poco deteriorado, pero las ventanas dejaban entrar luz, los vecinos no conocían mi nombre, y por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. No dejé dirección de reenvío. No les debía eso. Después de años, volví a sentirme completo. Ya no era un simple monedero con pulso ni un plan de respaldo. Era yo, Andrés. Creí que ahí terminaba todo. Me equivoqué. La primera semana en el nuevo lugar fue extraña. Cada mañana me despertaba esperando un mensaje pasivo-agresivo en el grupo familiar, alguna cátedra sobre unidad familiar o un recordatorio absurdo para sacar la basura, a pesar de que llevaba años sin vivir bajo su techo. Pero no había nada. Solo silencio. Un silencio que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Comencé a llenar el espacio poco a poco. Compré un sofá barato por internet, instalé mi escritorio frente a la ventana y hasta me di el lujo de conseguir una cafetera de segunda mano porque podía hacerlo. Cada decisión era mía. Sin nadie cuestionando. Sin culpas. Sin que alguien me hiciera sentir egoísta por tener prioridades distintas.
A la semana y media, llegó el primer correo. Asunto, por favor, llámanos. Es urgente. Venía de Mariana. Lo borré sin abrirlo. Una hora después, otro de Ricardo. Necesitamos hablar. Es importante. No nos ignores. Silencié la conversación, pero terminé revisando sus redes. El Instagram de Camila estaba inactivo. Esteban ya no publicaba sus check-ins en el gimnasio. Mariana no había subido un solo meme de gatos en días, y eso en ella era básicamente una señal de alarma. Entonces llegó un tercer correo, esta vez desde la cuenta de Esteban. Oye, pasó algo. Por favor, llámame. No lo hice. Me quedé sentado un buen rato, preguntándome si alguien estaría realmente herido. Por un momento, esa vieja culpa regresó. Ese reflejo que me inculcaron, que todo era mi responsabilidad, que ignorarlos me convertía en un mal hijo, en un mal hermano. Pero esa sensación se esfumó. Cuando abrí el correo por curiosidad, ya era tarde, todo sonaba vago, como si temieran dar demasiados detalles por escrito. Pero el tono lo decía todo. Algo grave había pasado. 2 días después, lo supe. No porque ellos me lo contaran, sino porque me llamó Tomás, mi primo. Al parecer, la aerolínea nunca devolvió los impuestos del tramo no reembolsable del viaje. El hotel en Roma aplicó una penalización oculta en la letra pequeña. Y el seguro de viaje jamás tramitaron el reclamo, porque nadie se molestó en leer la póliza que yo mismo había comprado. Resultado, casi $8,000 perdidos. Peor aún, Ricardo había puesto parte del gasto en una tarjeta que ya estaba atrasada. El banco congeló su cuenta tras un pago fallido. Y la devolución de matrícula que esperaba Camila en su trabajo nunca llegó. Ese viaje que nunca hicieron los estaba hundiendo. El karma, pensé, tiene un sentido del humor retorcido. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas. Las llamadas volvieron, ahora con insistencia. Correos de voz con Ricardo balbuceando que necesitaba hablar. Mariana llorando. Camila asegurando que esto se había ido demasiado lejos y que todos estaban sufriendo. Escuché cada mensaje. No respondí ninguno. Hasta que un martes por la mañana, Mariana llamó 5 veces seguidas. En el último mensaje dejó claro lo que pretendía. Si no nos ayudas ahora, ya no eres nuestro hijo. Reproduje ese audio 2 veces. Me quedé mirando la pared mientras esas palabras calaban. Ya no eres nuestro hijo. Querían que me sintiera culpable. Querían manipularme. Pero no dolió como pensaban. Sonó patético. Vacío. No respondí. Pasaron 2 meses. Recuperé el ritmo. Compras de supermercado, trabajo, amigos, paz. Dormía mejor. Me veía más saludable. La gente lo notaba. Hasta que, una tarde, algo me dejó helado. Caminaba rumbo a almorzar cuando vi el coche de Ricardo. Solo que no era él quien lo conducía. Una semana después, Tomás me envió una captura. Lo habían puesto a la venta. El momento en que vi ese anuncio en Marketplace supe que todo se desmoronaba. No me sorprendió que lo vendieran. Siempre pusieron el orgullo por encima de la previsión. Lo que me sorprendió fue lo rápido que colapsaron. Apenas 2 meses desde la cancelación del viaje y ya estaban dejando ir lo que para Ricardo era su mayor tesoro. Ese coche era su trono, su declaración ante el mundo. Ahora, probablemente, sería el primer auto de algún adolescente, lleno de humo de vapeo y malas decisiones. Pensé que ahí terminaba su caída. Me equivoqué otra vez. Una semana más tarde, volviendo del supermercado, lo encontré, alguien en la puerta de mi apartamento. Capucha, gafas de sol, mochila. Por un segundo, creí que era un vecino. Hasta que lo reconocí. Esteban. No lo veía desde aquella noche. Ni un mensaje previo, nada. Se apareció como si esto fuera una comedia y todo se arreglara con un par de cervezas. Entró sin esperar invitación, se sentó en el borde del sofá y lo soltó. ¿Necesitan ayuda? Me quedé de pie, apoyado en la pared, escuchando. Todo se había grabado, ahorros agotados, tarjetas bloqueadas, el banco enviando advertencias. A Mariana le redujeron las horas en el trabajo. Y Camila, la que se suponía era la exitosa, estaba bajo investigación en su empresa por mal uso de una tarjeta corporativa. No dio muchos detalles y yo tampoco los pedí. Entonces soltó la bomba, estaban atrasados con la hipoteca.
justo esa, la que siempre usaban para recordarme lo afortunado que era por vivir en el apartamento que me alquilaban por $1000 al mes, haciéndome sentir que les debía algo. Ahora, esa misma propiedad estaba en riesgo, 2 meses de atraso, con el banco enviando notificaciones. No dije nada. Él abrió su mochila y sacó un sobre como si fuera una gran revelación. Dentro había estados de cuenta, un contrato de pago redactado, todo un documento formal solicitándome un préstamo de $10.000 para estabilizar la situación. Tenía viñetas, firmas, tasas de interés, como si fuéramos socios comerciales, no familia. Me quedé mirándolo. Un contrato. Después de todo lo que había pasado, me dijo que querían demostrarme que esto no era solo otra ayuda, que se lo tomaban en serio. No me reí, tampoco grité. Simplemente me levanté, fui a la cocina, llené 2 vasos de agua, puse uno frente a él y me senté con el mío. Esperé en silencio. Él empezó a llenarlo con excusas, que estaban estresados, que las cosas que dijeron no eran lo que querían decir, que Mariana no lo pensaba en serio cuando dijo que yo no era su hijo. Lo escuché sin interrumpirlo. Luego, con calma, dije una sola palabra. No, me miró confundido, como si hablara en otro idioma. No, no voy a ayudar. No otra vez. Se quedó sentado un buen rato, callado, y después dijo algo que se me quedó grabado. Si no los ayudas, esto puede ponerse muy feo. Le respondí que ya lo estaba. Me levanté y caminé hacia la puerta. No discutió. Solo se levantó, murmuró algo sobre que encontrarían la forma y se fue. Esa noche recibí un mensaje de voz de Mariana. Su voz temblaba, no debimos decir eso de que no eras nuestro hijo. Estábamos enojados, asustados. Sabes que no lo sentimos de verdad. Lo borré sin dudarlo. Ya no me importaba si lo decían por enojo o si lo pensaban realmente. Para mí era simple, yo solo era familia cuando resultaba útil, cuando no, era prescindible. 3 días después ocurrió algo que me dejó helado. Recibí una alerta de fraude de mi servicio de monitoreo de crédito. Alguien intentó sacar un préstamo rápido por $3.500 a mi nombre usando mi antigua dirección. No lo lograron porque meses antes, cuando me mudé, había congelado mi crédito como precaución. Nunca imaginé que serían ellos. Solicité una copia de la solicitud. Todo coincidía, mi nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social. No era un hacker, era alguien con mis datos, alguien con quien había vivido. Nunca lo mencionaron, jamás lo admitieron, pero yo lo sabía. Por primera vez en mi vida, dejé de sentirme su hijo, me sentí un blanco. No los confronté. ¿Para qué? Si estaban dispuestos a usar mi identidad para exprimir dinero, ya no había relación que valiera la pena salvar. Presenté un reporte, reforcé la protección de mi crédito, añadí alertas en las agencias y seguí adelante, en silencio, sin dramas. Eso es algo que nunca entendieron. Cortar lazos no siempre viene con gritos, a veces es solo una puerta cerrada y silencio. Pasaron unas semanas sin nada. Mensajes, llamadas, todo se detuvo. Empecé a creer que lo habían aceptado, pero me equivoqué. De repente, recibí un mensaje de Paula, mi prima. Era solo una captura de pantalla, sin texto. Era una publicación de Mariana en Facebook, etiquetando a medio mundo. Hay personas que fingen ser familia hasta que las necesitas. Hay personas que dicen amarte hasta que dejas de serles útil. Pero no importa, Dios lo ve todo. Había decenas de comentarios, todos llenos de indirectas. Lo siento mucho, Mariana, no mereces eso. Algunos olvidan quién los crió. Dios se encargará. Después llegaron los mensajes directos, tías, tíos, incluso mi abuela. ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Qué pasó con Mariana? Debes arreglar esto, Andrés. La familia es lo único que tienes. No respondí a la mayoría. Pero luego llamó Julián, mi tío. No dejó mensaje, era una llamada real. Contesté. Preguntó directamente qué demonios había pasado. Así que le conté todo. El viaje cancelado a Italia, la expulsión, las manipulaciones, el intento del préstamo fraudulento. Cada detalle que me guardé por respeto, esperando que cambiaran. Esta vez no edulcoré nada. Él no interrumpió y escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa. Luego dijo, Jesucristo, ¿Andrés? No nos contaron nada de esto. Ese mismo día, Tomás me escribió. Había llamado a Mariana después de ver la publicación. Me dijo que ella intentó llorar para dar lástima,
torciendo la historia para pintarme como alguien inestable y peligroso. Pero ya era tarde, la mayoría de la familia sabía la verdad y no le creyeron. Uno a uno, los comentarios bajo su publicación fueron desapareciendo. El post se borró al día siguiente. Entonces llegó el golpe final. Mariana me envió un mensaje. No era una disculpa, ni mostraba remordimiento. Decía: espero que estés feliz. Lograste poner a todos en nuestra contra. Me quedé mirándolo un momento, luego escribí una sola frase. Tú hiciste eso sola. Lo envié y la bloqueé. Por primera vez en años, no sentí culpa. Pensé que después todo se calmaría. Que ese sería el último golpe. Pero debí saberlo, el silencio no es el estilo de mi familia. Si no podían controlarme, intentarían controlar cómo me veía la gente. 3 días después, desperté con el teléfono lleno de notificaciones. Mariana había publicado de nuevo, esta vez una de esas imágenes con texto en blanco y negro, el tipo de cosas que gritan: soy la víctima a kilómetros. Decía: no está mentalmente bien. Recen por mi hijo. Estamos destrozados, pero hacemos lo mejor que podemos. Hay cosas que escapan de nuestro control. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. Y, por si quedaban dudas, comentó su propia publicación con una foto mía de cuando tenía 12 años, sonriendo en un picnic familiar. Me sentía mal del estómago cuando sonó la primera llamada. Primero fue mi abuela, luego Paula, y después un primo lejano del que no sabía nada desde hacía años. Todos parecían muy preocupados. Me decían que habían escuchado que estaba perdiendo el control, que mi salud mental era inestable, que había perdido el contacto con la realidad. Incluso algunos preguntaron si estaba consumiendo drogas. Me reí. Lo hice de verdad, aunque no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible que resultaba absurdo. Sin embargo, la sorpresa real llegó después. Lorena, una excompañera de trabajo de Mariana, me contactó. Apenas la recordaba, pero me dijo que siempre le había caído bien, que me consideraba educado y que quería advertirme de algo. Al parecer, Mariana había estado llorando en su oficina, asegurando que yo estaba aislándome y lanzando amenazas que ponían en riesgo mi seguridad y la de ellos. Incluso insinuó que pensaba solicitar una orden de restricción contra mí. Eso me dejó helado. No había hecho absolutamente nada, ni llamadas, ni visitas, ni mensajes desde que me fui. Pero ahí estaba, sembrando dudas, creando miedo, manejando la narrativa. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. Ya no se trataba de dinero, era cuestión de control. No pudieron avergonzarme para que regresara, tampoco lograron manipularme con culpa. Así que ahora intentaban algo nuevo, aislarme, romper mis vínculos uno por uno. Sentí una rabia inmensa. Pero algo inesperado ocurrió. Julián, el mismo tío a quien le conté todo, publicó un mensaje en sus redes esa misma tarde. Publicó, con mi nombre completo, en letras destacadas. Es duro ver cómo algunos reescriben la historia para protegerse. Estoy orgulloso de mi sobrino por marcar límites. Tal vez, si más de nosotros lo hubiéramos hecho antes, todo habría sido distinto. Ese mensaje se volvió viral en el grupo familiar. Todos lo vieron. Algunos me escribieron en privado para disculparse. Otros compartieron experiencias sobre cómo también habían sido manipulados por mis padres. Resultó que yo no era el único al que habían intentado controlar durante años. Solo fui el primero que se atrevió a ponerles un alto. Y entonces llegó la última sorpresa. Ricardo me envió un correo sin asunto, sin saludo, con una sola frase. Ya nos has avergonzado bastante. Te vamos a bloquear. Eso fue todo. Sin disculpas, sin intentos de reconciliación. Solo un intento patético por recuperar poder. Y los dejé hacerlo, porque en ese punto ya no eran mi familia, solo personas que alguna vez conocí. Ha pasado poco más de un mes desde ese mensaje final de Ricardo. Nunca respondí. No lo necesitaba. Ese fue el último hilo que se cortó, la última interferencia. Desde entonces, todo quedó en silencio. Por primera vez en mi vida, reviso el teléfono sin sentir tensión. Ya no hay ansiedad al abrir el correo ni compromisos que me pesen los fines de semana. Solo silencio y libertad. Mi vida no es lujosa, pero se siente auténtica. Sigo viviendo en un pequeño departamento con puertas de alacena chuecas y un grifo que silba cada mañana, como si fuera una serpiente. Todavía recurro a las empanadillas congeladas más veces de las que debería, pero aquí respiro. Puedo dejar los platos en el fregadero sin que nadie haga un comentario.
Puedo ver una película a las 2 de la madrugada sin que alguien golpee mi puerta para preguntar por qué las luces siguen encendidas. Hace unas semanas compré una mesa de comedor usada y la armé yo mismo. No llamé a nadie para pedir ayuda, no pedí aprobación. Solo lo hice. Cada tornillo quedó torcido, pero ahí está, firme. Esa mesa significa más que todo lo que dejé en su apartamento. También adopté una gata, Luna. Es un verdadero caos, tira cosas de las superficies solo por diversión. Maulla a la nada a las 4 de la mañana y me sigue por toda la casa como si estuviera vigilándome para que no cometa errores otra vez. Creo que me entiende. El trabajo se ha estabilizado, de hecho, estoy mejor que antes. Sin el drenaje emocional constante, soy más creativo y productivo. Incluso empecé a trabajar como freelance y conseguí algunos clientes decentes. Por fin estoy llenando una cuenta de ahorros que nadie más puede tocar. Algunos familiares lejanos me han escrito desde entonces. Unos se disculparon, otros confesaron que siempre sospecharon que algo no estaba bien en cómo mis padres me trataban. Una de mis primas incluso me agradeció, dijo que verme defenderme le dio el valor para dejar su propia casa tóxica. De Mariana y Ricardo no he sabido nada. Y no los extraño. No porque los odie, sino porque estoy agotado de interpretar el papel que escribieron para mí. El hijo ejemplar, el confiable, el que sostiene todo, el que sirve de escudo ante su caos. A veces pienso en ellos, sobre todo en la noche. Me pregunto si se arrepienten, si se sientan en ese apartamento silencioso pensando que pudieron haber hecho distinto. Probablemente no. Pero eso ya no me concierne. Aprendí algo, cuando la gente dice que la familia es para siempre, no se equivoca. Pero a veces la familia en la que naces no es la que debes conservar. A veces la verdadera familia la construyes con los amigos que se preocupan, el vecino que te invita a jugar juegos de mesa o la gata que se acurruca sobre tu pecho cuando no puedes dormir. Pensé que me sentiría vacío sin ellos. En cambio, me siento completo. Por primera vez en años, no intento recuperar lo que perdí. Estoy construyendo lo que nunca tuve.